yo simplemente lo que querría hablar en estos 15 minutos que tengo es sobre, bueno, perdonad que estoy intentando apagar un montón de pantallas que me están saliendo, sobre la aplicación de la supercomputación, entendido de una manera amplia, a la inteligencia artificial, entendido también de una manera amplia. He intentado buscar alguna definición para intentar centrar el tema y, bueno, pues me he fijado en estas dos, que son dos documentos oficiales y que tienen poco tiempo uno del otro, pero si os fijáis la definición que aparece en la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial ya es mucho más concreta y ya es mucho más enfocada a lo que sería. La primera pues era un poco más folclore y esta segunda ya es más concreta e incluso habla de algo importante. Habla de hardware, que es algo que se olvida, como bien decía Antonio, la base del director de orquesta, ¿no? Entonces, de eso es un poco de lo que os quería hablar hoy, de la posible y de la necesaria y de la inevitable, digamos, confluencia entre la supercomputación y la inteligencia artificial. Inteligencia artificial entendida de una manera amplia. Si nos fijamos también cuando hablamos de inteligencia artificial, pues yo creo que hablamos de todo esto, ¿no? Entonces, realmente, en cada una de ellas, en cada una de estas tecnologías, en cada una de estas áreas de aplicación, la supercomputación tendrá una participación mayor o menor. Tampoco queremos ser los novios en la boda y el niño en el bautizo y el muerto en el entierro, ¿no? Uno tiene que saber en qué parte juega en todo esto. Entonces, hoy, y quizás la parte más importante de todo esto, es la parte referida al Big Data y al análisis de datos, que realmente es donde más se está produciendo esta confluencia y donde además mejores resultados vamos a obtener para ambas partes. Es cierto, y yo no me voy a meter hablando de la evolución del dato, porque ha habido muchos expertos antes que yo que han hablado de esto, pero sí es cierto que hay una serie de tendencias de futuro, o por lo menos en Atos vemos una serie de tendencias de futuro respecto a los nuevos retos y a las nuevas capacidades necesarias para abordarlos. Pues desde la computación cognitiva, la analítica distribuida, la memoria rápida in-memory, la convergencia HPC Big Data, el soporte a datos con privacidad, los entornos colaborativos de ciencia y datos y el entorno y el gobierno, perdón, de Big Data. Pero hoy, realmente, a mí lo que me gustaría hablar de esto, de la convergencia, del HPC y del Big Data. Hay otras muchas, como veis, líneas de trabajo que están abiertas, en las que se están trabajando, pero esta tiene para mí y para mi compañía, tiene su identidad propia y su identidad independiente. Realmente, cuando estamos hablando de lo que se ha venido a llamar el High Performance Data Analytics, sería una conjunción del mundo de la supercomputación y del mundo del Big Data. Si bien es cierto que tiene un doble sabor o una doble aproximación, la aplicación de las capacidades del HPC en la inteligencia artificial, pero también la aplicación de soluciones y de capacidad de inteligencia artificial en el HPC. Yo creo que se está acelerando una transformación al permitirse que los flujos de trabajo de uno y otro lado vayan confluyendo, pero bueno, es necesario pensar en una convergencia a nivel de hardware, de sistemas de archivos, de gestión, de programación, de muchísimas cosas. Y esto no se va a producir del día a la noche. Esto es un proceso que lleva tiempo, en el que bueno, habrá que analizar que en algunos casos las aproximaciones serán pues de necesidades de escalabilidad horizontal y en otras de escalabilidad vertical y sobre todo será necesario, se ha hablado antes en la mesa anterior del talento, ¿no? Sí, será necesario de contar con expertos, con un nuevo perfil de experto. Porque, bueno, si os fijáis, yo creo que la gente que sabe de HPC habla un lenguaje, la gente que sabe de Big Data habla otro lenguaje y de repente aparece un tercer lenguaje, ¿no? Que es un poco la necesidad, la simbiosis entre estas dos aproximaciones, ¿no? Realmente, visto así, parece que es algo sencillo, pero esto llevará tiempo y va a llevar bastante esfuerzo a la hora de ser capaces de integrar ambos entornos. Se está en ello. Y yo además creo que es una de las tendencias ahora mismo con más fuerza en todo lo que hemos visto de antes. Aquí, bueno, he puesto un pequeño gráfico
más detallado de esas diferencias que hay entre la supercomputación y el Data Analytics, que bueno, no sé si se verá bien, pero realmente si veis, quitando la línea azul donde se habla de Linux, casi absolutamente todo lo demás es distinto en cada uno de los verticales. En el mundo de la supercomputación y el mundo de la inteligencia artificial o del Data Analytics. Por lo tanto, a la hora de conseguir un entorno homogéneo o un entorno único, el esfuerzo va a ser muy grande a todos los niveles. A nivel tecnológico, a nivel de software, a nivel de soluciones, pero también a niveles de profesionales. Yo creo que ahora mismo no hay en el mercado, o hay muy pocos profesionales capaces de manejar de una manera eficiente y completa ambos entornos. Igual al final no hay que tener superhéroes, sino tener equipos multidisciplinares que sean capaces de hacer ambas cosas. Porque al final, realmente esto es una tendencia imparable. A la derecha os he puesto un poco esos números que siempre ponemos los fabricantes y los que nos dedicamos a esto sobre tendencias de crecimiento, de negocio, pero al final lo que están marcando es un interés por los fabricantes de uno y de otro lado por embarcarse en las inversiones necesarias en este entorno, porque las soluciones y los factores de crecimiento que están en la parte izquierda, algunos de ellos están ahí y además cada vez van a ser más importantes y cada vez van a exigir más de la necesidad de este entorno que no quiero llamar híbrido para no confundirlo con el tema de clouds híbridas, etcétera. Si yo lo llamo este nuevo entorno homogéneo que además tendrá su razón de ser. Además, ya hay iniciativas muy interesantes a nivel europeo, algunas de ellas lideradas, se han mencionado antes, la Big Data Value Association, que además creo que ahora en enero, no sé si ha cambiado de nombre o ha añadido otro nombre, Dairo, a su logo, y que está muy activa y que lleva mucho tiempo trabajando en esta línea. De hecho, en el año 2018-17, no recuerdo ahora bien, publicó ese web paper que es un poco el inicio, no me atrevo a decir Biblia, pero sí el punto inicial de esa función homogeneizadora de ambos entornos. Y luego, sí quiero mencionar la iniciativa que veis abajo, el eFlows for HPC, que es una iniciativa que ha comenzado en enero, es una iniciativa que lidera o que patrocina el Euro HPC Joint Undertaking, en la que el BSC en España lidera a 23 entidades europeas, entre ellas también está Atos, pues para crear y desarrollar una plataforma de flujos de trabajo y centrada en simulaciones de alto rendimiento, en análisis de datos y en inteligencia artificial. Y ya se está reduciendo un poco el embudo, ya se está trabajando directamente en conseguir soluciones específicas para problemas específicos desde esta nueva perspectiva que mezcla ambos, lo mejor, voy a decir, lo mejor de ambos entornos. Bueno, nosotros en España hicimos algunos pinitos, hemos hecho, tenemos una referencia en el Hospital La Fe, en el que, bueno, desde el punto de vista de la supercomputación aplicada al mundo de la genómica y al mundo se menciona también desde la medicina personalizada, unido luego a todo lo relacionado con la inteligencia del análisis de datos, la capa de aplicaciones, etcétera. No es una integración, también quiero decir, no es una integración absolutamente automática, pero sí es un primer paso que se dio ya hace un par de años para que ambos entornos, el entorno investigador y el entorno clínico, se beneficien mutuamente de las informaciones y de los datos que se van obteniendo. Tenemos otra referencia también muy interesante, esta es en una universidad en la que al ser un entorno universitario es un entorno más de pruebas y un entorno más cercano al laboratorio, en el que se está trabajando sobre una arquitectura puramente HPC, como se puede ver a la derecha, básicamente HPC, un clúster HPC, pues está empezando a trabajar y a analizar el rendimiento y el funcionamiento de soluciones puras de Big Data. Como podéis ver, ya son softwares distintos, ya no hablamos de Slurm, ya no hablamos de Lustre, estamos hablando pues de base de datos como MongoDB, Cassandra, que
que vienen del otro mundo, ¿no? Digamos, del mundo de la inteligencia artificial y del mundo del Big Data, que es un mundo un poco nuevo para los que estamos más en el mundo de la supercomputación. Y bueno, y hasta aquí podríamos decir que esto es un entorno que está lanzado, que esto es una realidad, que esto va más allá y que esto llevará su tiempo, por supuesto, pero tal como también se ha hablado en la mesa anterior, aparece un elemento nuevo que es la computación cuántica. Y con ella aparece un concepto que es el Quantum Learning Machine. Esto también ya es una cierta realidad. Esto es la posibilidad de aplicar al mundo del aprendizaje, digamos, del aprendizaje automático normal, las posibilidades de la computación cuántica. Entonces, esto se está haciendo ahora mismo ya desde dos perspectivas. Una sería la aplicación de la computación cuántica o de los algoritmos cuánticos para simplemente acceder a mayores velocidades, acceder a mayores cantidades de datos, acceder a mayores matrices. Y otra sería la separación de los grandes problemas que hasta ahora no hemos sido capaces de resolver porque la capacidad de cálculo no es suficiente, en problemas, perdón, no sé si llamarle problemas sí, en situaciones más fácilmente asimilables desde el punto de vista cuántico para poder acceder a una respuesta que hasta ahora no teníamos. Realmente hay 5 áreas donde se está trabajando. Yo creo que el soporte del Vector Machine es probablemente donde más ahora mismo se está trabajando, y también en la primera, que sería el Clustering Finding, que es pues el tratamiento de enormes cantidades de datos que hasta ahora con las capacidades clásicas de computación clásica pues no éramos capaces de trabajar. Pero bueno, hay otras, incluso ya se habla también de un deep learning específico desde el punto de vista cuántico. Sinceramente, si uno lee estas transparencias y sobre todo si va a los web papers asociados, salvo que uno sea físico, pues cuesta bastante entenderlos, ¿no? De hecho, yo ya adelanto que no los entiendo. Entonces es un mundo que uno puede decir, esto está muy lejos, esto no existe, pero no es así. Es decir, ya hay aplicaciones, ya hay sitios donde se está utilizando estas capacidades de la computación cuántica para traerlas al mundo real. El otro día me contaban un problema en el que nunca pensé que podía ser tan complejo. Un robot de soldadura puede tener hasta 10 elevado a 100 soluciones posibles. Entonces, la capacidad de gestionar esas 10 elevado a 107 soluciones posibles, que se hablaba de optimización combinatorial en la máquina Annealing, realmente es encontrar el mínimo óptimo, que estaría muy bien con un robot, pero como hay en la foto, en una cadena de montaje a veces no hay uno, hay 4, 5 o 6 robots que tienen que coordinarse y tienen que ir cambiando y variando la solución óptima en función de un montón de parámetros, hasta 107, y de un montón de situaciones que van cambiando, pues desajustes, pérdidas de velocidad, etcétera, pero si los otros se reajustan de acuerdo con los nuevos parámetros y lo hacen en tiempo real, por supuesto, la cadena de montaje no se para y el impacto es grande. Por supuesto, en todo el tema relacionado con la búsqueda de nuevos fármacos, con la búsqueda de nuevos materiales, etcétera, todo el tema relacionado con el Quantum Learning Machine está ahí y está funcionando. De hecho, la industria química es probablemente la que antes recibirá los beneficios de la computación cuántica. También hay una parte más específica relacionada con la inteligencia artificial y con el machine learning. Ya incluso se habla también pues, de creación de algoritmos cuánticos para problemas de decisión décimas de segundo. Se habla también de una gestión de imágenes cuántica, es decir, eso ya aparece como aparecía en la primera transparencia, pues un área que, bueno, pues que tiene el peso que tiene, pero ya se está empezando a trabajar en ella. Por supuesto, nuevos modelos de machine learning que están ahí y que ponen a disposición de los investigadores nuevas capacidades de trabajo. De hecho, Google ha anunciado una versión de Tensor para Quantum también. La anunció el año pasado, a finales del año pasado. Y para mí quizás lo más importante
es que esto abre nuevas aplicaciones y nuevas fronteras y para hacernos nuevas preguntas que incluso hasta ahora pues no nos hacíamos, ¿no? Esto es algo absolutamente disruptivo y creo que esta palabra que está muy manoseada y muy utilizada en este caso encaja a la perfección, ¿no? Y ya por finalizar también y no alargarme, pues de nuevo, algunas experiencias en las que estamos incluidos y algunos de los anteriores ponentes también, como podéis ver ahí el CESGA, hay una iniciativa europea que es el NEASC para desarrollo, como veis ya, de soluciones verticales, de soluciones utilizables por cliente final, por supuesto para la química, pero también hay un vertical para el machine learning como tal y un vertical específicamente para la inteligencia artificial, donde, bueno, pues se está trabajando en soluciones que puedan ser, por supuesto, puestas a disposición de la industria para que la industria pueda trabajar con ellas y aplicarlas y conseguir que la computación cuántica avance en esta línea. Y bueno, pues como veis, la panoplia de universidades y de centros de investigación pues es grande y ahora mismo esta iniciativa pues es de lo más avanzado y está marcando un poco el futuro en esta línea, que no es un sueño de verano, sino que bueno, pues ya es una realidad y que cuando hablemos de la integración de supercomputación e inteligencia artificial, habría que hablar también de la integración de la supercomputación y de la cuántica con la inteligencia artificial. Y por mi parte no quería contaros nada más hoy. Creo que me he ajustado a los 15 minutos justos y a disposición de lo que queráis para hacer cualquier pregunta y si no, pues tenéis mis datos para lo que queráis.